Santo. Amén. Seguimos con nuestro curso acerca de los sacramentos. Vimos el primer sacramento, el matrimonio, y lo hice totalmente a propósito. Normalmente el matrimonio suele ser el último sacramento que se trata, pero en este caso quise ponerlo el primero porque para mí es fundamental que comprendamos la importancia de lo que significa cuando Jesucristo dice: esta es la sangre de la nueva alianza. La nueva alianza para Jesucristo es una alianza esponsal, de esposo y de esposa. Jesucristo me amó y se entregó por mí personalmente. Y por eso el sacramento del matrimonio es sagrado. ¿Y por qué? Porque simboliza este amor de Cristo por su iglesia, por cada uno de nosotros. Por eso lo escogí como primer sacramento. Pero ahora nos vamos a zambullir en el sacramento que inicia toda nuestra vida cristiana. Es, digamos, la raíz de todos los sacramentos, y ahora que estamos en Pascua, supongo que cuando escuchemos este vídeo estaremos todavía en pleno tiempo pascual. Es el sacramento de la Pascua por excelencia. Todos los sacramentos son frutos de la Pascua de Cristo, muerto, sepultado, resucitado. Pero el primero de todos, el fundamento, es el bautismo. Id y bautizad a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice Jesucristo. Y nos dice San Ambrosio: considera de dónde fuiste bautizado. ¿Dónde eres bautizado? Considera de dónde te viene el bautismo. ¿De dónde? De la cruz de Cristo. De la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado. Este es el resumen del bautismo. Consideremos de dónde somos bautizados, en la muerte de Cristo. ¿De dónde nos viene el bautismo? De la cruz de Cristo. Y aquí está todo el misterio. Él ha muerto por nosotros, Él ha sufrido por nosotros, y como Él ha resucitado, en Él soy salvado y en Él soy rescatado. Ahí está todo el misterio de la vida cristiana. Esto, lo insisto, es el fundamento del cristianismo. Sin considerar la muerte de Cristo y la cruz de Cristo, que Él padeció por nosotros, no hay misterio cristiano. No existe el cristiano. Desde luego que Él está vivo y resucitado, si no, vana es nuestra fe, como diría San Pablo. Pero antes de nada, estamos obligados a hacer una explicación un poquito más a fondo acerca de algo que quizá damos por supuesto y que conocemos, que es el famoso pecado original, pecado de los orígenes. Porque si no comprendemos un poquito más acerca de lo que es este pecado de los orígenes, tampoco vamos a saber valorar nuestro propio bautismo. Quizá tú que me escuchas, pues tienes una idea vaga de tu bautismo. Bueno, sí, aquello pasó, pero no acabas de apreciar en su valor. Pues es que forzosamente para apreciarlo en su valor tenemos que caer en la cuenta de lo que es el pecado original, el pecado de los orígenes. Y me voy a extender un poquito en esta charla acerca de este gran misterio, que es precisamente que Jesucristo ha venido a rescatarnos por el bautismo, el que nos quita el bautismo. El bautismo, el primer efecto del bautismo es borrar, quitar de nosotros el pecado original. Luego tiene más efectos, ¿de acuerdo? Pero el primero es hacernos hijos de Dios. Y es que aquí estamos tocando algo, el misterio de la humanidad, el misterio del sufrimiento, el misterio de la muerte. Y quien más o quien menos tiene alguna experiencia de sufrimiento, ¿de acuerdo? Por lo cual ahí todos nos podemos entender. ¿Y de dónde viene el sufrimiento? Era la gran pregunta que se hacía San Agustín, que no lograba encontrarla en los filósofos de la antigüedad, ¿no? Hasta que conoció las Escrituras. Las Escrituras nos hablan este famoso relato del Génesis, de un relato que, de tanto decir que es relato y que es un género literario, parece que es, pues esto, un mito. Y no, es mucho más que un mito. Se puede hablar de la palabra símbolo, es un relato simbólico. Lo que menciona el relato del Génesis es los sucesos de una realidad profunda, espiritual y material de lo que sucedió en los orígenes del hombre. Y aquí
pues tenemos que remontarnos y no queremos hacer ciencia porque se nos escapa de nuestro objetivo. No es nuestro objetivo hacer ciencia, nuestro objetivo es más profundo y más importante y más fundamental, que es conocer nuestro propio origen, el origen de la humanidad a fondo, no solo lo experimentable, sino todo, la realidad espiritual, que no se puede como tal demostrar físicamente, experimentalmente, pero sí se puede demostrar racionalmente. Y forzosamente tenemos que ir a Adán y Eva, estos dos seres mitológicos, que dicen algunos que no existieron en la realidad. Bueno, veamos. Esto es un poco relativo. El relato es simbólico, pero forzosamente tiene que haber un principio en el género humano, igual que de una pareja de palomas o de una pareja de caballos salen caballitos y de las palomas salen palomitas. Bueno, pues pichones. Pues lo mismo, forzosamente hubo de haber una pareja primera humana, y estos a los que llamamos Adán y Eva, Adán hecho de tierra, Eva, vida, pero que debieron de existir, o sea, no son seres mitológicos que vete tú a saber, no, es que son y están ahora mismo rescatados en el cielo. Lo que dice pues toda la tradición de la Iglesia es que fueron rescatados por su propia vida de penitencia después de su caída, ¿de acuerdo? Pero cayeron en un grave pecado, el pecado de los orígenes. Pero para calibrar bien este gran acontecimiento, desgraciado gran acontecimiento de nuestra historia, tenemos que ver cómo eran ellos antes, cómo estaban ellos antes. Ellos fueron creados en estado de justicia original, en estado de santidad original. Eran santos. Cuando ahora hablamos de la Inmaculada, pues es que Eva fue creada inmaculada. Adán fue creado inmaculado, con plena amistad de Dios, con una amistad tan profunda con Dios que él se paseaba todas las tardes por el jardín. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía una intimidad tan grande con Dios que no había pues esta separación que tenemos nosotros, que es la de la fe, que aunque a veces es una fe que es una tela muy, muy frágil, que vemos a Dios, pero está la fe. Pues en ellos ¿cómo decir? Su contacto con Dios, su relación con Dios era tan inmediata que lo percibían de una manera, pues esto, como quien pasea con un amigo por la tarde, tranquilamente por un jardín. O sea, para que nos hagamos a la cuenta de cómo era esta relación. Se les dio el pleno poder, el pleno dominio de la creación. Creced, multiplicaos, someted la tierra, cultivadla, como reyes. Ahí viene pues del bautismo, que nos devuelve la condición de reyes, porque somos reyes. Atención, nosotros los bautizados somos reyes. Y más que nada, más que el dominio de toda la creación, que también, tenían el pleno dominio de sí mismos. Algunos de los que me escucháis pueden decir, sí, yo tengo pleno dominio de mí mismo, siempre, en todos los momentos, en todas las circunstancias, siempre hago lo que yo quiero. Pues difícilmente, porque ya decía San Pablo, hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque esta es una de las consecuencias de la caída, del pecado de los orígenes, que tantas veces no hacemos lo que queremos. ¿Quién no tiene la experiencia de decir, voy a, yo qué sé, por ejemplo, levantarme una hora antes para orar y luego resulta que llega la oración, llega el momento culmen y clave y nada, no nos levantamos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que realmente queremos. Estamos heridos. Y vivían en plena armonía también con la creación. El hombre como tal no estaba pensado para la muerte, ni mucho menos para el sufrimiento. Hoy pues pensamos en la asunción de la Virgen María, ¿no? Pues a veces en la tradición oriental se habla de su dormición. La Virgen María en su muerte fue como una especie como de dormición. Su alma fue elevada y su cuerpo fue detrás. Pues no estábamos pensados para la muerte con el sufrimiento, sino estábamos pensados para una vida en el paraíso con Dios para siempre.
en un estado de resucitados para siempre, sin pasar por la muerte y sin pasar por el sufrimiento. Y como esto es inimaginable, sabemos que es así, pero por más que intentemos imaginárnoslo, tiene que ser una gracia de Dios, como dice San Pablo, ni el ojo yo, ni el oído, ni el ojo vio, ni el oído yo, de tan grande que es lo que tenemos preparado para nosotros. Pues algo así era lo que teníamos preparados en el paraíso, toda la humanidad. Y de ahí viene la gran desgracia de la caída. Si se puede hablar de alguna desgracia en el mundo, es la caída y los pecados de ahora. La Escritura revela, lo dice la segunda carta de San Pedro, que ya los ángeles, que son criaturas espirituales creadas antes de la creación y de los hombres, tomaron una decisión. Y esa decisión, unos pocos ángeles, que se llama el demonio, Satanás y sus ángeles, tomaron esta decisión de ponerse en contra de Dios, no serviré. Y esa decisión en ellos es irrevocable. Quiere decir que por su naturaleza espiritual, que está fuera del tiempo, tomar una decisión es eterna, es para siempre. Por eso no es que Dios no tenga misericordia con los ángeles caídos, es que ellos mismos no quisieron que se tuviera misericordia, y ese no es un no que se prolonga en el tiempo por el hecho mismo de que su naturaleza está fuera del tiempo. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. ¿Qué sucede? Que por la vía del demonio, nos dice el primer libro de la sabiduría, entró el pecado en el mundo. 2.24, sabiduría 2.24. Y la muerte. Y ahí aparece el relato del tentador en forma de serpiente hablando a Eva, a la primera mujer. Y Eva, pues fue tentada con la tentación que todos tenemos, la tentación omnipresente. Hoy en la sociedad de hoy, seréis como dioses, podéis vivir sin Dios tranquilamente y muchísimo mejor, porque Él realmente no os quiere, lo que no quiere es que hagáis cosas súper buenas, porque no os quiere de verdad. Si hacéis esto que yo os digo, seréis muy felices, mucho más felices que antes, y además seréis como Dios. Realmente es una lucha directa contra Dios, es un oponerse directamente a Dios, lo que el diablo le propone. Y además el diablo engaña directamente a la primera mujer y le dice, dice Eva entra en diálogo, que fue su gran error, y le dice, no, si Dios os ha prohibido, dice, ¿no os ha dicho Dios que no comáis de todos los árboles del jardín? Y dice, mentira, porque Dios no había dicho eso. Y dice, no solo de uno es el que nos ha prohibido comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí estamos en otro gran misterio, ¿no? Pero en definitiva, este conocimiento del bien y del mal no deja de ser ponerse en el lugar de Dios para determinar lo que es bueno o malo y, digamos, hacer cada uno su propia ley según lo que cada uno estima oportuno o conveniente, saltándose la ley de Dios, ¿no? Y en definitiva, buscando un aparente bien mayor, que es lo que el diablo hace. Que es decir, no, seréis como dioses. Es mentira lo que os ha dicho Dios. Ahí viene la desconfianza, la desobediencia. Bien, pues, ¿qué sucede? Que aquí el hombre pierde inmediatamente por este engaño del demonio, que es asumido tanto por la mujer como por el hombre después, pierde su estado de gracia y santidad original. Ya hemos hablado de la gracia, ¿no? De esta amistad profunda con Dios que nos hace partícipes de su vida íntima, de sus dones, de su misericordia, de su caridad, de su poder, de su dominio sobre la creación. Bueno, todos los dones que puede tener Dios. Pues inmediatamente el diablo, envidioso, consigue su propósito y Adán y Eva pierden esta santidad, esta justicia, este dominio propio, lo perdieron por el pecado, el dominio de la creación, la muerte y el sufrimiento aparecen y lo dramático para todo el género humano, que este pecado se transmite por generación a las siguientes generaciones, se transmite, lo comunica, porque la naturaleza de Adán, del primer hombre y la primera mujer,
han quedado heridas, han quedado caídas, y este primer pecado se comunica a las generaciones subsiguientes, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, hasta cada uno de nosotros. De manera que nosotros nacemos todos con este pecado, que aunque no es personal, porque los niños pobrecitos, ¿qué culpa tienen? No, pero es que la naturaleza, y lo vemos, y pobrecito del que aquel que no se dé cuenta, porque que es el famoso mito del buen salvaje, ¿no?, de Rousseau. Los seres humanos nacen buenos por naturaleza, entonces es la sociedad que nos pervierte, entonces si en un salvaje que nace solo en la selva, pues forzosamente va a ser muy bueno. Pues mentira, mentira, vamos, eso se demuestra a nada que uno abre los ojos. Pues este estado de naturaleza caída es lo que nosotros, es tal y como nosotros nacemos. ¿Y en qué se traduce ese estado de naturaleza caída? Pues precisamente los niños que nacemos sin ser hijos de Dios. Yo lo siento por aquellos que dicen, no, si todos somos hijos de Dios. Bueno, somos hijos de Dios los que hemos sido bautizados. Si tú quieres ser bautizado, eres hijo de Dios. La iglesia te abre todas las puertas, pero todavía no eres hijo de Dios si no eres bautizado. O sea, no nos engañemos. Precisamente lo que se perdió con este primer pecado es que se perdió la filiación divina. O sea, el pertenecer a la familia de Dios. De ahí viene la grandísima gravedad de este pecado, ¿no?, de Adán y Eva, que realmente nosotros no lo cometimos, lo cometieron ellos, pero por eso es tan grave, porque es que se comunicó a todo el género humano hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos. Y nosotros, que estábamos, el hombre que estaba, Adán y Eva, que estaban constituidos en estado de santidad original, estaban destinados a ser plenamente divinizados. Realmente lo que el demonio les dice, seréis como dioses, era el proyecto que tenía Dios sobre ellos, hacerlos como dioses, pero no por el camino de la serpiente, que es un camino de mentira, sino por el camino de Dios, que es un camino de amor y misericordia. Y ahí, pues, viene la gran herida que tenemos todos, el dominio de nosotros mismos, ya no lo tenemos que luchar contra nuestras propias malas tendencias, aparecen las guerras entre el hombre y la mujer, ya hablamos en el sacramento del matrimonio, ¿no? Pues el dominio del hombre sobre la mujer domina sobre el hombre con la seducción, pero de manera que se pierde la comunión y la armonía entre ellos y entre la propia creación. Aparece la enfermedad, aparece la muerte. Vamos, esto es una gran desgracia, es la gran desgracia que Jesucristo ha venido, de la cual Jesucristo ha venido a liberarnos. Y además, este pecado, que significa muerte del alma, nacemos con un alma que como tal tiene funciones vitales, comer, beber, reproducirse, inteligencia, voluntad, pero está muerta para la amistad con Dios. O sea, es que no calibramos bien lo que es el bautismo, lo que es la gracia del bautismo. Pues de ahí viene lo que se llama la famosa concupiscencia, una palabra que viene del latín. Cupidita significa deseo, pero es un deseo desordenado, el desorden de los deseos. ¿Qué significa? ¿Que no tenemos que tener deseos? No, por favor, eso es lo que le sucede a los hindúes y a los que practican el yoga. ¿Cuál es su máximo objetivo? No tener deseos. Y una persona que no desea, efectivamente, pues no sufre. Mentira. Una persona que no desea se convierte en un vegetal, o en menos que un animal, en un vegetal. No siento, no padezco. Eso no es el cristianismo, eso no es Dios. Dios nos ha dado deseos y nos ha hecho muy bien con deseos. Lo que sucede es que por la concupiscencia nuestros deseos están desordenados. ¿Quién no tiene experiencia de tener deseos desordenados? Hagamos un poquito de examen ahora mismo, un poquito de reflexión. ¿Todo lo que comemos lo necesitamos tal y como lo comemos? De ahí viene el pecado de gula. El dominio del cuerpo, lo que se llama la castidad. Ahora mismo estamos inmersos en una epidemia, voy a decir, de falta de castidad, porque se considera lo mejor, la falta de pudor se considera una liberación, cuando en realidad es una falta de dominio propio
brutal y una falta de amor verdadero a uno mismo y a las otras personas. Es utilizar a unas personas como un objeto. Es una falta evidente de dominio propio, de dominio... y esto es consecuencia directa del pecado original, porque Adán y Eva no tenían este problema. Estaban desnudos el uno del otro y se veían con paz, porque no se veían como un objeto de placer el uno al otro. Estos son dos pecados capitales, pero vamos, quien dice la soberbia, el hacerse como dioses, es decir, bueno, pues yo aquí soy el más y lo único que tengo es respecto al otro, pues que gano 100 euros más al mes. Cosas así, ¿no? Pues la soberbia, el creerse, o la envidia. ¿Quién no se ha visto alguna vez tentado de envidia? De decir, ah, mira ese cuánto tiene y yo... Pues la envidia es un pecado también social, ¿no? Que muchas veces se traduce en la famosa lucha de clases. ¿Por qué? Porque tenemos envidia de aquel que ha recibido más y efectivamente a lo mejor hay una injusticia, pero una cosa es que haya una injusticia y otra cosa es tener envidia, ¿vale? Pues eso viene del pecado original y así tantas otras cosas, la tendencia que tenemos al pecado. Y de ahí estamos llamados al combate espiritual en toda esta vida, que de nadie estamos libres, exentos de luchar contra estas tendencias. Y precisamente lo que la Iglesia enseña en su sabiduría y a lo largo de los siglos, pues han surgido dos tendencias. Una tendencia que es la más moderna, es la de Lutero. La de Lutero es decir o pensar que nuestra naturaleza está irremediablemente herida, con lo cual no tenemos solución. Es lo que se llama, lo que se dice, totalmente corrompida. Pues no, esto no es cristiano, esto es la herejía de Lutero. El pobrecito, claro, así iba a decir, así acabó, porque con esta angustia vital de que no se puede salir del pecado, pues lógicamente uno dice, bueno, pues de perdidos al río, ¿no? Total, como haga lo que haga, no puedo salir de mis malas tendencias, error, error, error. ¿Para qué ha venido Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo es precisamente quien nos rescata, quien nos saca, quien rompe nuestros círculos viciosos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y tiene el poder, para eso ha venido. Para eso nos ha sepultado en su muerte y nos ha resucitado en él mismo. Considera qué es el bautismo, considera en qué consiste, de dónde viene, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para rescatarnos de las obras del diablo, no para dejarnos siempre en la corrupción. Este es el error de Lutero, que es un grave error. Y hay otro error que va por otro lado, en el cual yo creo que hoy en día es el más, aunque es un más antiguo, pero yo creo que hoy en día es en el que todos estamos, porque bueno, hoy que estamos totalmente corrompidos, como que nos da igual. Y que pues como que ni lo reflexionamos. Hoy lo que decimos es, no, el hombre es bueno, somos buenos, solo hay que esforzarse un poquillo y tal, y bien, y oye, si tú te esfuerzas, quien quiere, todo lo puede, y solo querer es poder. ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta expresión que es un poquito bastante falsa? Querer es poder. Bueno, querer es poder con la gracia de Dios, ¿eh? Y si Dios te quiere dar lo que le estás pidiendo, que si es sacarte del pecado, te lo va a dar, pero no nos va a librar de la lucha, del combate espiritual. Este error, que se llama pelagianismo, por el tal Pelagio, que en el siglo V pues lo transmitió, o el semipelagianismo, que es algo parecido, contra el cual luchó San Agustín, pues de lleno, por eso a San Agustín se le llama el doctor de la gracia. Pues lo que viene a decir es eso, es que uno se salva a sí mismo por sus propias fuerzas, de esas tendencias que nosotros constatamos. Tenemos la tendencia a la pereza, pues tú te esfuerzas y al día siguiente, pues hoy en día yo creo que estamos de lleno, así, a bote pronto, así todo el mundo, ¿no? Porque uno, pues si habla así un poquito, no, si... con tratar de un poco de ser bueno, de hacer feliz a la gente y esforzarse y pues ya está, ya, ¿y para qué quieres más? ¿Para qué quieres el bautismo? ¿Para qué quieres? Yo sí que creo en Dios, pero no, ¿qué más da, no? Si la cosa es esforzarse un poquillo, pues no, mentira, sin la gracia de Dios, o sea, sin el auxilio de Dios, sin la muerte de Cristo, y sin su resurrección no hacemos nada, hermanos, no nos confundamos. Los mandamientos, los 10 mandamientos, es imposible cumplirlos de verdad sin la gracia de Cristo. Repito, los 10 mandamientos que están todos referidos a Cristo, porque Cristo ha venido a dar cumplimiento a la ley en sí mismo,
por lo cual los 10 mandamientos se refieren todos a Cristo, es imposible cumplirlos sin la gracia de Cristo, por lo cual necesitamos el bautismo y todos los posteriores auxilios que nos vienen de Cristo por medio de su iglesia. O sea, es imposible ser bueno sin la gracia de Cristo. Y si tú te crees bueno y lo eres, no es por tus méritos. Mírate de verdad. Si tú te crees bueno y lo eres, es porque Dios te está dando la gracia y te está sosteniendo. Porque si no te estuviera sosteniendo, a lo mejor, seguro, harías cosas mucho peores de aquello de lo que te puedes imaginar. Me acuerdo de un sacerdote que nos decía en un retiro, y con toda sabiduría, decía, mientras uno no ha llegado a captar hasta dónde es capaz de caer, aunque no haya caído de hecho, pero hasta que uno no haya tenido esa conciencia de decir, Dios mío, ¿de dónde me has rescatado? Pues no se acaba de conocer a sí mismo, ¿Por qué? Porque no acaba de reconocer la gracia de Cristo, que es el verdadero hombre que nos enseña cómo es el hombre y la verdad del hombre. Bueno, pues aún así, Dios no nos abandonó al poder de la muerte. Ya en el Génesis a Eva le predijo que la mujer heriría a la serpiente, se lo dijo a la serpiente, y a ti la mujer te herirá, te pisará la cabeza cuando tú la quieras herir. Esta mujer es directamente la Virgen María, ¿de acuerdo? Pero ya aquí hay una grandísima promesa de salvación. Dios no nos abandonó al poder de la muerte, sino que ya desde el origen, desde el principio, tiene un plan de salvación. Este plan de salvación es la encarnación del Verbo Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Y así, de esta manera, Santo Tomás de Aquino nos dice algo impresionante, algo que a mí personalmente me hace como admirarme mucho, ¿no? Y dice, pues no hay nada que se oponga a que la naturaleza humana no haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Es decir, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia del corazón de Jesús, la misericordia del agua y la sangre de Jesucristo que brotan de su costado abierto. Entonces, esto es una grandísima noticia para todos nosotros y es la desgracia que Lutero no llegó a comprender, ¿no? Es decir, donde abundó la naturaleza caída del hombre, sobreabunda la misericordia de Jesucristo resucitado, que como ya he dicho tantas veces, se comunica sobre todo y principalmente a su iglesia por medio de sus sacramentos. También hay otras maneras, la oración, etcétera, obras de caridad, pero sobre todo y principalmente por medio de sus sacramentos, entre los cuales el culmen es la Eucaristía y la raíz es el santo bautismo. Pues bien, creo que hemos dado una buena introducción acerca del pecado original. Y solo decir, pues que esta charla del pecado original viene a completar la charla de la gracia santificante, la que hablamos el otro día, ¿no? Y también nos dice el catecismo que solo con Cristo, solo meditando y comprendiendo el misterio de Cristo, llegamos a captar la profundidad del pecado, de lo que es el pecado de los orígenes, porque hasta que no vemos a Dios muerto por nuestros pecados, o sea, por los míos, y por el pecado original con el que nací, no llegamos a captar su inmensa misericordia, ¿no? O sea, ya los antiguos, en el Antiguo Testamento, los judíos sabían esta realidad del pecado original y de la tendencia al mal que teníamos todos, ¿no? Pero ni ellos mismos, hasta que no vino Jesucristo con su redención, no se pudo saber hasta qué punto, hasta qué profundidad es el mal del pecado y de los orígenes y el nuestro propio, y hasta qué sobreabundante es la gracia de Jesucristo. Y nada, un breve inciso, y yo lo dejo aquí. Pecado, esta palabra que también utilizamos corrientemente, pero que de tanto usarla uno ya no sabe ni lo que es,
o sea, sabe lo que es, pero no sabe. Pecado viene del latín, pede cadere, un pie, pede, viene del latín pede, pie, que cae, que tropieza, un pie que tropieza, no significa más que un error, pero un error que es contra Dios, no es un error cualquiera, me equivoco, escribo o conduzco y hago un error conduciendo, no, es un error contra Dios, este es el pecado, un pie que cae, un pie que tropieza. Bueno, pues dejamos aquí y en la siguiente charla pues hablaremos ya de lleno en este misterio de los misterios que nos abre las puertas de la gracia y de la amistad con Dios, que es el bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.